parece que no me fui. Y eso es bueno, ¿no? Nos unen muchos lazos de amistad y comunión con vosotros. Os mando un saludo de los hermanos de la iglesia ahí en Madrid, en la iglesia evangélica en Suances, barrio de Suances. Hoy quiero compartir con vosotros el capítulo 3 de Ruth, el libro de Ruth. Antes quiero haceros una invitación a leer el libro de Ruth. Jóvenes y jóvenes enamoradizos. Aunque la historia no es muy romántica, porque claro, si lo lees con tu prisma de ahora dices tú, qué romántico, pero en realidad Pero hay elementos que son muy útiles. Quiero hablaros de tres personajes que vais a encontrar en el libro de Ruth. Hay más personajes. Uno es Noemí, una gran consejera. Y ahí yo quiero hablar de la necesidad que tenemos todos de esa figura en nuestra vida. Una figura que nos oriente, de madurez espiritual, que nos guíe. Quiero hablaros de la misma Ruth, una mujer virtuosa, conocida por su virtud y la importancia de un carácter virtuoso y obediente. Y por último quiero hablaros de Booz, ese pariente redentor, figura de Jesús, elemento al que todos hemos sido llamados a conocer. Todos necesitamos, grandes y pequeños, tener un encuentro con ese pariente redentor, figura de Jesús, aquel que es capaz de darnos hogar donde no teníamos hogar. Bueno, pero antes, si alguien no conoce la historia, es la historia de una mujer extranjera y pobre y viuda. Un drama terrible. La verdad es que algunas historias de la Biblia intentamos adornarlas de algo bonito, pero aquí lo que hay es un problemón. Ser mujer en esa época, ser viuda en esa época y ser extranjera en esa época era estar en el escalafón más bajo de todos los escalafones bajos. Esta mujer era moabita, de otro pueblo. Su marido era israelita y cuando murió solo le quedó su suegra y ella escogió seguir al Dios de su suegra y volver a ese país que no era su país. Y en medio de ese drama de pura necesidad, a través de los consejos de esa gran consejera que era Noemí, y a través de ese Dios que estaba presente en cada detalle, Dios fue guiándola a una adopción, redención y a una patria real. Mirad, hay una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? A veces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando se sufre? ¿O dónde está Dios cuando yo veo que en mi iglesia todo el mundo habla de Dios, veo que todo el mundo tiene experiencias con Dios, pero yo soy joven y yo no veo ni la mano de Dios por ningún lado, ni la realidad de Dios por ningún lado? ¿Y qué tiene esto de relevante? Y eso es lo que algunos dicen en el libro de Ruth. Dicen, ¿dónde está Dios? No aparecen, no hay profetas, no hay milagros, no aparece la misma voz de Dios. Sin embargo, Dios está presente a través de todo el libro, en cada detalle. Dios está presente a través de Noemí, con esos consejos. Dios está presente en la obediencia de Ruth que la lleva a Israel, que la lleva a un encuentro con Dios. Dios está presente a través de las casualidades, que ella se pone a espigar, es decir, a recoger las sobras de lo que recolectaban en los campos y va precisamente al campo de un señor que se llama Booz, que era un pariente que podía casarse con ella y a través de él tener una identidad, un nombre, una herencia y una seguridad. Dios está por todos lados. Y os digo una cosa. Para Dios, todos somos importantes. Esta es una mujer extranjera. Y este libro trata de Dios interviniendo en la vida de una pequeña mujer. Y este libro trata de cómo Dios se mueve de forma discreta en los detalles. Invisible de ver, pero presente. Y de eso damos testimonio muchos de nosotros, que a través de casualidades Dios ha estado presente en nuestras vidas guiándonos de forma discreta.
A Dios le importan tu sufrimiento, a Dios le importan tus circunstancias, y esta mujer llegó a ser antepasada del Señor Jesús. Fíjate, una mujer extranjera. Llegó a ocupar puestos de linaje real, casa de David, de ascendencia del Señor Jesucristo. Este libro habla de que la tragedia y el dolor a veces forman parte del plan de Dios. A pesar de lo que algunos digan por ahí, incluso predicadores, la tragedia y el dolor a veces forman parte de los planes de Dios. Pero Dios utiliza todo eso para fortalecernos, para una mayor comunión con Él y también para llevarnos a Él. Así que vamos con este capítulo 3 y vamos con estos tres personajes. Recordad, Noemí, una consejera, Ruth, una mujer virtuosa, obediente a Dios, y Booz, el pariente de Redentor. Dice el capítulo 3, cuando ya Ruth y Noemí habían vuelto a Israel, estaban espigando, y mira tú qué casualidad, estaban en el campo de Booz. Dice que le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Mira qué casualidad, ¿no? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino la mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Dice al principio: te lavarás, ungirás tus vestidos y harás esto. Noemí le dice qué tiene que hacer. Le da consejos sabios, prácticos. Y mirad, Noemí se parece más a una madre que a una suegra. Y Ruth acepta la autoridad de ella, la reconoce su madurez espiritual, reconoce que ella conoce a Dios y también cumple con obediencia todo lo que ella dice. En la iglesia necesitamos muchas Noemís. Y yo sé que las tenemos. Tenemos muchas Noemís en el sentido figurado, ¿no? No estoy hablando solo a mujeres. Tenemos consejeros y consejeras, hombres y mujeres maduros, capaces de guiarnos, de enseñarnos, de corregirnos. Yo siempre me acuerdo, yo no nací en la iglesia, yo conocí al Señor ya con 18 o 19 años, y recuerdo cuando estaba en una iglesia en la que estuve una temporada, a uno de mis amigos del grupo de jóvenes y a mí,
éramos jóvenes, estudiantes, es decir, pobres como ratas, pobres de solemnidad, se nos ocurrió la feliz idea de irnos a trabajar de camareros a Ibiza. Alguien le había dicho que se ganaba dinero y se nos ocurrió esa idea y fantaseábamos con ir a trabajar de camareros a Ibiza. Una señora de la iglesia se enteró y nos tomó aparte y nos dijo: creo que no es una buena idea, que no es un buen ambiente para vosotros. Y al principio yo pensé, ¿y esta señora por qué se mete donde no la llaman? Pero hoy entiendo y valoro mucho que esa señora se preocupaba por nosotros. Y agradezco y espero que en la iglesia, con sabiduría por supuesto, con tacto por supuesto, pero también con libertad, seamos capaces de enseñarnos y corregirnos. Necesitamos buscar esos consejeros en nuestras vidas. Yo no sé si tú tienes esa figura en tu vida, tienes a alguien, y cuando digo un consejero, una consejera, alguien, me refiero a alguien de edad espiritual. Pues si tú eres joven puedes decir, bueno, mi amigo fulano. Pero ¿sabes qué pasa? Que tu amigo, hablo si eres joven, ¿no?, sabe tanto como tú. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencico y ya empezábamos a interesarnos por las chicas, tenía un amigo que me daba consejos de mujeres, claro, lo típico. Era otro tonto aconsejando a otro tonto cómo tratar a las chicas y cómo acercarnos a las chicas. Y mi amigo, no se me olvidará, me decía: mira, Julio, si tú hablas con una chica y la chica se toca mucho el pelo, es que le gustas. Aquello me ponía muy inquieto, porque las chicas se tocan mucho el pelo, sobre todo si están aburridas, si están hartas de ti, o si están pensando en otra cosa. Y yo pensaba, he triunfado, porque un tonto le dio un consejo a otro tonto sobre cómo tratar a las chicas. Pero en esa época Dios puso en mi vida a un hombre, a uno de mis primeros pastores, que sí sabía de mujeres y sí sabía cómo tratar y cómo discernir a una mujer de Dios de una mujer que no me convenía. Y me dio un consejo, y no era el consejo mágico del pelo. Me dijo: Julio, observa cómo trata a sus padres. ¿Y qué tiene eso que ver? Porque no te casas, como decía doña Gloria Morris, no te casas con una cara bonita, te casas con un carácter. Y eso ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. Esa es la diferencia entre un mal consejero y un buen consejero. Necesitas identificar, buscar, orar que el Señor ponga en tu vida buen consejero. Porque te voy a decir una cosa, si no tienes identificado a un buen consejero, la lista de necios que están dispuestos a darte consejitos inútiles es mucha. Hay mucha gente que está encantada de decirte lo que tienes que hacer con tu vida y cómo tienes que proceder. Y hay buenos consejeros y hay malos consejos. Y hay buenos consejos y hay buenos consejeros. Y si no tienes clara en tu vida quién te está aconsejando, seguramente ya tienes malos consejeros. Si no tienes clara en tu vida tu Noemí, seguramente ya tengas malos consejeros influyéndote. Y por cierto, no me digas eso de no, pero yo ya sé lo que he creído, yo. No. Somos todos más influenciables de lo que creemos. Y es que hay veces en la vida, y este es un caso de ello, el capítulo 3 de Ruth, hay momentos de crisis profunda donde no sabes para dónde tirar. Decía, creo que era Teresa de Jesús, que en tiempos de turbación no hagas mudanza. O lo que de hecho traducido del castellano antiguo, en momentos de angustia, de prueba, de dificultad, no empieces a tomar decisiones a lo loco.
a hacer muchas cosas para parecer que sabe lo que estás haciendo. No, no, no. Espera, espera. En tiempos de turbación no hagas mudanza. En los momentos de angustia, cuando estás... Dicen que los expertos, ¿no? Yo no lo soy, que una depresión o una crisis no viene porque te pasen una cosa mal, sino cuando te pasan varias cosas malas, hay un momento en donde ya sientes que has perdido el control de todo. Y ahí es donde puedes empezar a meter la pata. Es en los momentos malos donde vas a necesitar a alguien con la serenidad y la perspectiva para guiarte. Y estamos hablando de alguien que conozca a Dios, que conozca la palabra de Dios y que tenga la confianza para decirte: te estás equivocando, te estás equivocando. Yo creo que en la Iglesia necesitamos desarrollar una cultura, y yo creo que la tenemos, pero yo no sé cómo pasó a vosotros, qué tal vivisteis la pandemia, pero en la pandemia, con los cultos por internet en casa, muchos se volvieron a cerrar la puerta de su casa, no solo en el sentido físico, sino en el sentido figurado. Empezaron a encerrarse consigo mismos y a transformar su vida espiritual en algo privado, individual y desconectado de los otros hermanos. Y la vida espiritual es comunitaria. La vida espiritual es comunión unos con otros, soportarnos, recibir el consejo. También hay otro lado de este asunto. A lo mejor tú eres el que tienes que identificar a jovencitos, en el sentido de edad, pero también en el sentido de la fe y de la madurez, para orar por ellos y que el Señor te guíe a ayudarles y a intentar guiarles. Necesitamos como iglesia desarrollar esa cultura. He escuchado la palabra grupos de crecimiento. Para mí han sido y son, pues llevo 25 años en el mismo grupo de crecimiento. Y para mí es una bendición enorme mi grupo de crecimiento, una bendición enorme. Yo a veces le digo de broma a las chicas que hay en mi grupo de crecimiento: el día que os echéis novio, os lo traéis aquí y que todos lo veamos. Porque a veces, cuando estás enamorado, el enamoramiento es una fase de enajenamiento mental profundo, donde todo tu ser, que está bañado en hormonas enloquecidas, palpitantes, brinconas, y los picores y los pálpitos y todo ese remolino de emociones salvajes, en tiempos de turbación no hagas mudanza. Te pueden llevar a tomar decisiones muy locas. Además, con la seguridad que te da la juventud. Había una chica de mi iglesia que decía: este hombre lo conozco. Había conocido a un tío por internet de 30 años. Ella era menor de edad. Y decía: no, seguro que me va a respetar. Y ahora lo decimos así en público y todo el mundo decía: hombre, pues, qué mala idea. El enamoramiento es una fase de profunda alienación, enajenamiento. O sea, si estás enamorado, lo mejor que te pueden hacer es ingresarte. Me permití este exceso, ¿verdad? Si estás enamorado, lo mejor que puedes hacer es llamar a tu Noemí y decirle: ayuda, SOS, F1, ayuda. Porque el juicio no está en el mejor momento, tu juicio personal. Necesitamos personas que sean el canal de Dios y la voz de Dios en nuestra vida. A ver, hermano, no estoy hablando de sustituir la palabra de Dios, pero sí es cierto que a veces no tenemos ni el conocimiento de la palabra y necesitamos la guía de otros. Y por lo tanto necesitamos honrar a esas personas. Si Dios te ha dado la bendición de que haya puesto a alguien así en tu vida, igual que Ruth honró a Noemí, honra a esa persona. Dale el reconocimiento. Y honrar a esa persona no es solo hablar bien de esa persona. ¡Ay, qué buena! Yo tengo amigos que me quieren mucho, pero no me hacen caso. Eso no es honrar a una persona. Eso es hacer una cosa y luego decir otra. Honrar a esa persona es realmente darle el reconocimiento y la sabiduría de que Dios está usando a esa persona y de que seguramente sus ideas son mejores que las tuyas.
Esto en esta cultura de tanto individualismo es totalmente contracultural, pero es que la Biblia es contracultural. Si tienes el privilegio de ser parte de un grupo de crecimiento, ábrete. Ábrete a otros. Abre tu vida. No seas celoso, hablando poco y escuchando mucho, temiendo que te conozcan. Ábrete a otros en la iglesia. Pide ayuda. Una cosa que yo veo que es una necesidad grande en nuestras iglesias es que mayores y jóvenes nos relacionemos más. Necesitamos, los más jóvenes, juntarse con los más mayores y os sorprenderéis de las vidas que algunos de ellos tienen y de las experiencias con el Señor y de la sabiduría. Normalmente, me imagino que aquí en Vida Abundante pasa lo mismo que en Swances, que cuando acaba la reunión, igual que Moisés separó las aguas del Mar Muerto, el pueblo de Dios se aparta, los jóvenes para un lado, los mayores para otro, y cada uno por su lado. ¡Qué milagro!, ¿no? Y deberíamos mezclarnos y hablarnos y conocernos y preguntarles. Os digo una cosa muy emotiva. Ya sabéis que soy mucho de llorar. Voy a intentar no llorar, ¿vale? Pero que nadie se preocupe, pues soy así. En mi grupo de crecimiento, en nuestra iglesia, uno de los hermanos tuvo la brillantísima idea de que en Navidad visitáramos a los mayores. Yo creo que aquí tenéis bastante experiencia en ese sentido. Entonces lo que hicimos fueron unas cestitas de Navidad y visitábamos a la casa del hermanito o la hermanita mayor, le dábamos su regalo y este hermano nos dijo: no habléis, dejadles hablar a ellos. Bueno, pues había una señora, no voy a decir el nombre, una señora muy mayor, muy alegre, muy alegre, una mujer optimista, luchadora, pequeñita. Estas personas pequeñitas que esconden gigantes dentro. Pues fuimos a su casa, le dimos el regalito y le hicimos preguntas. Háblanos, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue tu vida? Y esa mujer que todos los domingos era tan alegre, tan contenta, tan llena de vida, nos contó un drama. Con 6 años murió mi padre. Yo era de un pueblo. Mi madre nos vistió de luto a todos mis hermanos. Y desde entonces mi madre se negó a darme un abrazo. Y yo, el primer recuerdo que tengo es de decirle a mi madre, levantar los brazos para que mi madre me diera un abrazo y mi madre negármelo. Me fui del pueblo corriendo, harta del pueblo y de ese ambiente. Y empecé a trabajar de niña sirviendo en otras casas, donde había niños como yo, pero yo era la que servía en esa casa. Nos contó una vida que a todos se nos saltaban las lágrimas. Pero la pregunta era: ¿y por qué estás tan contenta? Se produjo un milagro en ese momento, y es que personas mayores y personas más jóvenes conectamos y descubrimos un tesoro. Eso tenemos que recuperarlo en la iglesia. Insisto, y yo creo que ahí vosotros lleváis una delantera muy interesante y la aplaudo, porque necesitamos que, como dice la Escritura, esto te encargo a hombres fieles que sean idóneos, capaces para enseñar también a otros. Hombres adultos y maduros en la fe necesitan enseñar a jovencitos qué es ser un hombre de Dios. Mujeres maduras en la fe necesitan enseñar a jovencitas qué es ser una mujer de Dios. Porque no naces sabiendo qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Y porque estamos recibiendo una influencia nefasta a través de todos los medios de comunicación sobre qué es ser un hombre según esta sociedad y sus ideas, y qué es ser una mujer según esta sociedad y sus ideas. Y lo que esta cultura piensa sobre lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer, dista mucho de lo que la palabra de Dios enseña sobre lo que es ser un hombre y ser una mujer de Dios. Y otra cosa que necesitamos, lo digo también, los jóvenes
necesitáis discernir que es un hombre de Dios de un mentecato y discernir que es una mujer de Dios y discernirla de una arpía. Porque vais a tener que tomar decisiones importantes y necesitáis una sabiduría que no tenemos porque no nacemos con ella. Así que Dios bendiga y honre a estas Noemís, hombres y mujeres, y que el Señor te guíe a encontrar esa figura en tu vida. Hemos hablado de Noemís, pero hay otra. El segundo punto es Ruth, una mujer de carácter virtuoso y obediente. Esto le dice Booz a ella, versículo 11. Toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Se lo dice una moabita. Y en este libro es interesante, ¿no? Hay mucha información sobre lo que es ser una mujer virtuosa. Y hay una cosa interesante, ¿no? Noemí le dice, quítate la ropa de luto y muestra tus intenciones a este hombre. Pero hazlo sabiamente y con discreción. Lo más precioso de una mujer de Dios, también de un hombre de Dios, es la virtud y una conducta sin tacha. La virtud es una vida limpia, que no se ensucia con atajos ni caminos fáciles. No debemos tomar el camino fácil, sino el camino honorable. Importa nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de tratarnos unos a otros. Importa cómo adornamos nuestra vida. En esta cultura, más que nunca, de una forma obsesiva, importa mucho nuestro aspecto, ¿no? Hay una cosa bastante ingrata, que es ver fotos antiguas. Yo tengo 52 años y a veces mi mujer y yo hace poco estuvimos viendo fotos de cuando éramos jovencitos y tal. Y se nota que los jóvenes de ahora sois más guapos, os cuidáis más. Existe un concepto que en mi época no había, que es la cosmética masculina. Cuando los hombres, con no oler mucho, nos dábamos por contentos. En esta cultura el aspecto se cuida mucho, pero la Escritura dice una cosa: el cristiano tiene que estar obsesionado con la belleza, pero con la belleza interior. Dice 1 Pedro 3:3, no se interesen, la Nueva Traducción Viviente dice, no os intereséis tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas, la ropa elegante. Un cristiano debe de estar obsesionado sanamente con su conducta. Una conducta que no da lugar a engaños. Importa tu conducta. Chicos, importa cómo tratáis a las chicas. Chicas, importa cómo tratáis a los chicos. Algunos sin darse cuenta, sobre todo los guapos, los guapos estáis más inclinados a eso, dais esperanzas. ¿Por qué? Pues es muy agradable tener revoloteando a varias chicas a tu alrededor. Esto es una experiencia que yo desconozco completamente, pero me la han contado. Tú eres el triunfador, el macho alfa de la iglesia, el líder de la manada, y tienes a varias chicas revoloteando a tu alrededor y tú te dedicas a darle esperanzas a cada una de ellas. Y te vuelves a casa como un campeón, como una especie de Jado Fitness evangélico, si eso es posible. ¿Sabes, Rafael? Algunos no sabrán quién es el payo ese. Pero eso no está bien. Eso no es una conducta honorable y virtuosa. Lo mismo las chicas, ir dando esperanzas por ahí, y jugando ese doble juego de coqueteo. Eso no es una conducta honorable. Importa cómo nos vestimos. Y esto yo sé que no es muy popular hoy en día. No somos legalistas, yo sé que vosotros no lo sois. Iglesias que están obsesionadas, ¿no?, con medir la espiritualidad con la forma que te vistes. Eso no es cierto. Pero sí es cierto que tu ropa lanza un mensaje al mundo. Y que el creyente no debe de llamar la atención tanto hacia su cuerpo, sino a su espiritualidad. Y es importante no seguir el camino fácil, sino el honorable. Ser un hombre o una mujer de Dios, como aquí Ruth y Booz le reconoce a Ruth, es reconocer que primero
Tu identidad es espiritual. Esto se ve claramente en el libro de Ruth. Ruth era moabita, pagana. Los dioses de los moabitas eran películas de terror. Lo digo así para que nos entendamos todos. Eran dioses espantosos, malignos, crueles, demoníacos. Pero esta mujer puso su espiritualidad por encima de su cultura y de sus costumbres. Y ser un hombre o una mujer de Dios es poner tu identidad espiritual por encima de tu identidad nacional, por encima de tu identidad sexual, que en esta cultura la identidad sexual es el Dios. O sea, lo primero y lo más importante de todo es la sexualidad. La sexualidad es... Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, tu identidad espiritual va a estar por encima y por delante de todo lo demás. Y así no te equivocarás. Y que lo más hermoso de un hombre o de una mujer es su lealtad, su intimidad con Dios, su comportamiento, su apego a Dios. Recuerdo a David Burr dando una charla de jóvenes que dio en Madrid hace muchísimos años, y él lo decía de forma bastante elocuente. Le decía: chicas, si tienes que escoger entre un chico feíto, y decía este chico feíto, pero espiritual, y un chico guapetón, pero no se define, escoge el feíto. A por el feíto. Pero entendéis lo que digo, ¿no? Vana es la gracia y engañosa la hermosura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. O dicho de otra manera, envejecemos como el queso en el microondas, no vamos a más guapos, nos estropeamos. O sea, a ver, hay honrosas excepciones como los aquí presentes, que lleváis vuestros años con gran dignidad y hermosura, pero normalmente no es así. Esa cara bonita, esos glúteos firmes, la gravedad hará su trabajo. Y los años pasarán factura. Y lo único que queda es el carácter y la espiritualidad. La mujer que teme al Señor, esa será alabada, será reconocida. Sé tú esa mujer, sé tú ese hombre. Eso es lo más hermoso. Le preguntaron una vez dijo la hija, no sé si tiene más de una hija, pero la hija de John Piper, a que muchos conocéis, cuando era soltera, no sé si está casado, dijo: quiero estar tan escondida en Dios, quiero estar tan metida dentro de Dios, tan dentro de lo que es la presencia de Dios, que si un hombre me encuentra, esté tan metido en Dios como yo. Y así debe ser. No te afanes, busca al Señor. Y si Dios quiere, no te estoy haciendo promesa de y Dios tiene, a lo mejor Dios no tiene pero si estás satisfecho en Dios, eso es lo único que importa. Y no te equivocarás, porque la gente que habita en la presencia, que habita dentro del misterio de Dios, se reconocen mutuamente. Discreción, el mensaje que damos al mundo. Mirad, Ruth decía antes que es una moabita. Y en ese sentido todos somos Ruth. Todos somos moabitas espirituales. Nuestros dioses con los que nacemos no son el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esa época, si tú eras de un país, tú eras moabita y tenías a los dioses de Moab. Es como el fútbol hoy en día. En el fútbol hoy en día, que si tú eres español, vas con la selección de España. No se te ocurre decir Francia, Francia. No, amigo, te has equivocado. En esa época, si tú eras moabita, tus dioses eran moabitas. Punto. Y los dioses moabitas eran un espanto. Os hablo de Quemos, que aceptaba sacrificios humanos. Baal peor, cuyo ídolo abominable tenía un vientre de bronce al que lanzaban los bebés para que la sequía se acabara. Y si esos eran los dioses de Moab, ¿cómo eran los moabitas? ¿Personas adorables y encantadoras? Eran como ellos. Nosotros somos moabitas también. Somos extranjeros para Dios, estamos lejos de Dios, pero también venimos con una serie de dioses nacionales
En el caso de una cultura sin Dios, nosotros. En el caso de una cultura sin Dios, el Estado. En el caso de una cultura sin Dios, el placer. Tenemos también dioses abominables. Igual que Ruth tuvo que dejar a sus falsos dioses para seguir al Dios de Noemí, nosotros también tenemos que quemar nuestros ídolos y rechazarlos. Hoy en día es igual. Es igual. Así que, antes de aceptar al Dios de Israel, reconoce esos falsos dioses y dales la espalda. Mirad, Booz, se dice de él en nuestro texto que era el pariente redentor. Un pariente redentor era alguien dentro del círculo de esa tribu, de ese linaje, de esa familia, que podías emparentar con él, es decir, casarte con él, y así las tierras volverían a la familia. En el caso de una viuda, implicaba también, en lugar de quedar completamente desamparada, porque una viuda era lo más bajo que había, y una viuda extranjera, ni te digo, la salvación para Ruth era ese pariente del Redentor. Y Dios, a través de las casualidades, lo puso a Ruth a espigar en un campo que no era otro campo que el campo de Booz. Y siguiendo los consejos de Noemí, ella se acercó y Booz extendió su capa sobre Ruth. Y de la misma manera, hoy Jesucristo, que es nuestro Booz, nuestro Redentor espiritual, también extiende su capa sobre cada uno de nosotros, invitándonos a emparentar con Él. Todos nosotros somos extranjeros, sin patria espiritual, sin Dios y sin herencia. Y es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que podemos tener una patria espiritual, una familia, un hogar y un padre. Booz es el Redentor que le dará nombre a Noemí y que la introducirá en el linaje de salvación. Booz es aquel que hace el pago de la herencia. Tiene que poner de su bolsillo y pagar esa herencia para, por decirlo así, comprar a Noemí, a Ruth. Y de la misma manera, Jesús hizo el pago de nuestra salvación. Hemos dicho que necesitas una Noemí, un consejero espiritual. Hemos dicho que necesitas un carácter como el de Ruth, un carácter obediente, una identidad espiritual. Pero por encima de todo, necesitas un Booz, que es Jesús, tu Redentor espiritual. Me gusta mucho cuando Noemí le dice, espérate, dice el versículo 18, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y de la misma manera Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él tomó la decisión de ir a la cruz y nada lo apartó del camino de la cruz, que es tu salvación y la mía. Él afirmó su rostro y ni las tentaciones en el desierto, ni las palabras de Pedro, ni la oposición de su pueblo lo distrajeron de ir a la cruz y voluntariamente entregar su vida por mis pecados, por tus pecados, para redimirnos. Nuestra salvación tiene un precio, pero ese es un precio que no podemos pagar. Está fuera de nosotros, no podemos pagar nada. Ese precio tiene que ser pagado por alguien más. Y esto es lo que enseña el mensaje de este Evangelio. Jesús pagó ese precio. Y tú puedes recibirlo hoy. Y Él te está invitando hoy a que seas parte de esa herencia espiritual y de ese linaje espiritual. ¿Estás cerca o lejos? ¿Estás en Moab o estás cerca de este Dios? Jesús es la puerta abierta a una identidad real, consoladora, una identidad y una paz con Dios cuyo precio ha sido ganado. Él es nuestro pariente redentor.
Y en ese amor que no podemos ganar, tenemos la satisfacción de todo lo que tenemos. Que el Señor te guíe a ese encuentro con Él, a esa experiencia real con Él, que deje de ser una historia que te cuenta Noemí para ser una historia que sea tu historia. Dios está más cerca de ti de lo que tú crees. En cada detalle de tu vida Dios ha estado presente y te está guiando hacia Él, hacia un encuentro con Él. Que el Señor te bendiga. Terminar el culto de oración. Señor, te necesitamos profundamente. Guíanos, Padre, renuévanos a un encuentro contigo. Señor, si hay alguna persona aquí que se siente así, o que siente, Señor, que está siendo tan golpeada que es incapaz de tomar decisiones, ayúdanos, Señor, a cuidar unos de otros. Guíanos, Señor, a ver la necesidad. Guíanos a pedir ayuda cuando la necesitemos. Abre camino, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, para que tengamos un encuentro más real y profundo contigo. Gracias por Jesús, el Hijo amado, el Salvador, en quien tú tienes toda la complacencia, nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque en Él tenemos paz y perdón. Señor, atráenos a Él. Vence, Señor, nuestra indiferencia y nuestra dureza espiritual. Vence nuestras dudas y nuestros temores, quizá malas experiencias. Pero Jesús no defrauda, Señor. Déjanos atraer por Él. Muéstranos a Jesús, Padre, para que podamos conocerte a ti. Vence toda resistencia interna, Señor, para que Él pueda ser no solo conocido, sino también amado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.